Bienvenidos. En este video se presentan los métodos para determinar el factor de fricción en el transporte de fluidos a través de tubos. En general, el factor de fricción se puede obtener usando las siguientes relaciones. El diagrama de Moody, la ecuación de Colebrook-White, o bien otras ecuaciones derivadas de la anterior. El diagrama de Moody está constituido por un conjunto de curvas que relacionan el número de Reynolds, la rugosidad relativa del material y, por supuesto, el factor de fricción. Esto se ilustra en la siguiente figura. Es claro entonces que para determinar el factor de fricción F, se requiere conocer el número de Reynolds, así como la rugosidad relativa del material. Así que, teniendo el número de Reynolds, se proyecta una línea vertical y esta línea se intersecta con la curva de rugosidad relativa. Por ejemplo, se tiene esta curva de rugosidad relativa y finalmente en el punto de intersección se proyecta una recta hacia el eje del factor de fricción. Cabe destacar que la rugosidad E se obtiene de tablas de rugosidades de los materiales. Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de diagrama de Moody. El diagrama de Moody que da el factor de fricción de Darcy y también el diagrama de Moody que da el factor de fricción de Fanning. Tenemos pues el diagrama ilustrativo para determinar el factor de fricción de Fanning a la derecha o bien el factor de fricción de Darcy en el diagrama de la izquierda. Como se puede observar, el factor de fricción de Darcy equivale a 4 veces el factor de fricción de Fanning. Esto se puede apreciar tomando en cuenta esta relación. F para el flujo laminar, por ejemplo, se determina dividiendo 64 sobre el Reynolds para el diagrama basado en Darcy. Mientras que para el diagrama basado en Fanning, F se obtiene dividiendo 16 entre el número de Reynolds. Este hecho, pues, ilustra lo descrito anteriormente. El factor de fricción de Darcy es 4 veces el factor de fricción de Fanning. Así que es muy importante identificar el factor de fricción que se está obteniendo del diagrama de Moody, ya que de esto dependerá el usar el procedimiento de Darcy o bien el procedimiento de Fanning para determinar las pérdidas de carga debidas a la fricción. Por su parte, la ecuación de Colebrook-White usada para determinar el factor de fricción en régimen turbulento se muestra enseguida. Cabe destacar que la expresión de Colebrook-White no se puede resolver de manera analítica. Esto es, no se puede despejar el factor de fricción. En consecuencia, F se determina usando algún método numérico.
Sin embargo, hay algunas ecuaciones simplificadas válidas que se pueden usar para obtener el factor de fricción. Entre las ecuaciones más usuales está la correlación de Pavlov, la cual se muestra con esta expresión. Así, en términos de precisión, se sugiere hacer la determinación del factor de fricción para flujo turbulento basado en el siguiente orden. Primeramente, utilizando la ecuación de Colbert-White. El siguiente orden de precisión es dado por las ecuaciones simplificadas, como la ecuación de Pavlov que se mencionó anteriormente. Por último, se sugiere el empleo del diagrama de Moody. Es interesante observar que las dos últimas relaciones aportan resultados más rápidos y de manera más sencilla para el factor de fricción en comparación con la ecuación de Colbert-White. Asimismo, estos valores son adecuados para los cálculos habituales en términos prácticos. No obstante, si cálculos hidrodinámicos rigurosos y altamente precisos son requeridos, debe resolverse la ecuación de Colbert-White para obtener el factor de fricción. Por otro lado, toma en consideración que el diagrama de Moody se debe usar con sumo cuidado, ya que la precisión de F será totalmente dependiente de la habilidad del lector para relacionar de manera gráfica las variables, esto es, el Reynolds y la rugosidad relativa. Asimismo, en la literatura se sugiere utilizar el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción en el régimen de transición, en lugar de las ecuaciones descritas anteriormente. Por su atención, muchas gracias.